La búsqueda extraterrestre, la nanotecnología y las bacterias son algunos de los protagonistas en el mes de la ciencia. El próximo 20, 21 y 22 de octubre se va a realizar la segunda conferencia internacional de cultura científica. Esto es en el Centro Cultural Palacio de la Moneda. Vamos a conocer más detalles de esta actividad. Nos encontramos con el académico de la Universidad Andrés Bello, Andrés Gomberov. Gomberov. Ahí está la corrección entonces para correctamente dar su nombre. Bueno, vamos a hablar un poco de este mes dedicado a la ciencia, tal vez algo alejado para muchos ciudadanos en el día a día, pero finalmente tiene que ver también con cada una de nuestras actividades, está presente. ¿Cuáles son los temas que te gustaría destacar y que van a estar presentes dentro de esta conferencia que debiésemos nosotros estar atentos porque puede surgir ciertas novedades ahí? Bueno, déjame contarte, esta es la segunda versión de la Conferencia Internacional de Cultura Científica que organizamos en la UNAV a través de su Centro para la Comunicación de la Ciencia. Es una conferencia para todo público y totalmente gratuita. Cuando te digo para todo público es que las conferencias, las charlas no son técnicas, sino que están dedicadas a cualquier persona que quiera aprender, escuchar sobre las bellezas de la ciencia y la importancia de la ciencia. Eso es muy interesante, ese punto, porque tal vez uno pensaría que esto va a estar concentrado en gente entendida en la materia y tal vez va a ser un poco elevado el lenguaje de lo que se va a estar conversando. ¿Cuáles son algunas de las temáticas que, por ejemplo, se van a discutir en estas conferencias? No, para nada, esto es para todo público. El lunes inaugura un premio Nobel de Medicina 1993, Richard Roberts, que va a hablar sobre las bacterias. La conferencia se llama ¿Por qué amo a las bacterias? Ya. Se hablará de distintas cosas de biología, de la percepción del tiempo, Diego Golombek. El lunes en la mañana tenemos a María Teresa Ruiz, Premio Nacional de Ciencias, astrónoma, que va a hablar a niños y jóvenes, y luego José Edelstein, que va a hablar sobre la noche, por qué la noche es oscura. Como tú ves, hay temas que son útiles en ciencia, como la nanotecnología. Vamos a tener también una conferencia sobre la nanotecnología y sus aplicaciones a la ropa, cómo podemos hacer fibras que no necesiten lavarse, que cambien de color, que carguen teléfonos celulares. Y por otra parte, ¿por qué la noche es oscura? Que es una pregunta que cualquier niño se puede hacer. Bien interesante, y ahí tú también das en un punto clave, que es cómo incentivar tal vez a los más chicos, a los niños, que comiencen a tener una relación mucho más cotidiana con la ciencia. ¿Qué está pasando pensando en eso a nivel de la educación? Se ha ido un poco incorporando, porque tú los temas que me planteas yo creo que son interesantes para cualquier persona, es finalmente aterrizar un poco esto. Pero cuando uno se acuerda tal vez de esas clases de ciencia, para los que no somos de esa área, sonaba todo esto un poco lejano, tal vez un poco aburrido cuando uno lo estudiaba. ¿Se está cambiando un poco la forma de enseñar la ciencia, por ejemplo, en el tema de los colegios, a través de estas conferencias, para hacerla más cercana? Yo creo que sí. Y ahí tú planteas una pregunta que para mí es uno de los grandes misterios de la naturaleza, que es por qué algo tan apasionante y hermoso como la ciencia, la mayoría de las personas no les gusta. Es raro y probablemente tenemos los científicos mucha responsabilidad en ello. La idea de este tipo de conferencias es justamente eso, acercar la ciencia, las grandes preguntas de la ciencia, su belleza a la gente. Esto es muy importante y a distinto nivel, no solo porque queremos un país más productivo, que tenga la ciencia, obviamente es muy importante para empujar la producción, la innovación, pero también por un aspecto totalmente cultural, que tiene que ver con su belleza, con las preguntas profundas que tenemos como animales curiosos, y además porque el pensamiento científico ejercita la lógica, ¿no es cierto?, una cosa que de repente vemos que nos hace falta hasta en nuestro Congreso. Exacto. Ahora también tú das en tus palabras en un punto que es interesante, que tiene que ver en cómo revertir esta situación, y cuando uno empieza a escuchar, por ejemplo, que el premio Nobel que viene y va a ser parte de estas conversaciones plantea una crítica, por ejemplo, a las grandes empresas o transnacionales farmacéuticas, al decir de que ellos tienen la capacidad, por ejemplo, de entregarnos remedios que nos pueden curar de ciertas enfermedades, pero por el contrario, como eso es poco rentable, terminan muchas veces dándonos
remedios que más bien lo que hacen es hacernos más adictos o consumir constantemente eso. ¿Qué está pasando con la discusión de estos como grandes temas de los cuales uno de repente escuchaba en estas como especie de temas de ciertas como temas conspirativos de los cuales se habla, que siempre uno sabe si es mito o realidad? Me gustaría también que tú nos comentaras un poco de esto, de estas reflexiones de temas que nos importan y nos influyen a todos. Bueno, eso Richard Roberts es una persona que ha pensado mucho en eso, que ha trabajado en compañías farmacéuticas. Yo creo que hay un poco de mito, las cosas nunca son tan graves, pero evidentemente las empresas quieren recuperar las grandes inversiones que se hacen también en investigación científica. Por lo tanto, como en todo, hay buenos y malos en esto. Interesante también escuchar entonces la exposición que él puede hacer con respecto a este tema. Estamos hablando de un premio Nobel, por lo demás. Lo otro que me gustaría saber es cuál es la evaluación que tú haces del nivel de ciencia, si es que lo podemos llamar así, que se está haciendo en nuestro país. ¿Hay algún tipo de área en la cual se esté innovando, se esté apostando y sea interesante y hay que ponerle el ojo y decir, acá podemos tener el día de mañana, darle alguna cátedra al mundo respecto a lo que está haciendo nuestro país? Todos los estudios dicen que Chile es un país que está haciendo las cosas muy bien en ciencia básica. Producimos mucho y de muy buena calidad comparado con nuestros vecinos. Ahora, una cosa que es evidente es que la ciencia en Chile está muy lejos de la gente. Y eso es muy malo. Hay muy pocos científicos, por ejemplo, trabajando en el mundo productivo. En países desarrollados, la mitad de los doctores en ciencias se van a la empresa privada. Aquí casi la totalidad terminan en la academia. Hay una poca mezcla de los científicos con la comunidad, y eso... ¿Y cómo se pudiese revertir un poco eso? Me imagino que ahí se necesita un poco la colaboración tanto del sector privado como también, por ejemplo, a través de las políticas públicas. Por supuesto. Hay una cosa que tiene que ver con la confianza. Pero bueno, yo creo que con conferencias como esta estamos aportando justamente a eso. Se contribuye al debate. Bueno, y me quiero concentrar también en uno de los temas que tú has planteado. Tú usualmente escribes también en la revista ¿Qué pasa? Y una de tus publicaciones, podríamos decirlo, habla de la física del divorcio. ¿Podrías explicarme un poco más de qué se trata esto? Bueno, hay algo de marketing. En realidad es la física de las custodias. Ya. ¿Sí? Que es un título más feo, digamos. Esto la custodia de los hijos. Es típico en ciencia. Claro, la custodia de los hijos de padres divorciados. Cuando un padre está divorciado y tiene hijos con distintas exparejas, tiene un problema. Tiene muchos problemas probablemente, pero esto... nosotros atacamos un problema en particular, que es tratar de fin de semana por medio tener a todos los hermanos juntos. ¿Ya? Es un problema que tiene cierto aire de comedia y es un artículo que publicamos con Pier Paul Romagnoli de la UNAV y Víctor Muñoz de la Universidad de Chile. Porque si tú tienes dos hijos de dos distintas parejas y quieres que estén juntos fin de semana por medio, a veces te podría pasar que no te resulte. Y tú quieres eso porque quieres que los hermanos estén juntos y desarrollen su relación. Pero te puede pasar que a la vuelta de las vacaciones uno de tus exparejas no esté muy claro cuál es el fin de semana que le toca, entonces tú tienes que llamar por teléfono a tu expareja y le dices, mira, necesito cambiarte el fin de semana próximo para que los dos niños estén juntos. Y tu expareja te va a decir, no puedo porque mi pareja actual no va a tener a los niños, y hay una cadena social que interfiere frente a tu felicidad. Entonces hay una pregunta ahí matemática, ¿es posible generar un arreglo de visitas que deje feliz a todas las personas? Y este es un problema clásico de lo que en matemáticas llaman redes complejas. Ya, y ahí hay un resultado... El resultado es que es imposible dejarlo a todos felices. Claro, porque hay una serie de variables ahí imponderables, como se les dice. Obviamente la ciencia siempre hace simplificaciones. Yo estoy asumiendo que hay buena voluntad de las partes, cosa que en parejas separadas no siempre es cierto. Pero si hubiese buena voluntad, también hay ciertos problemas matemáticos al respecto. Y lo bonito es que el problema es equivalente a un antiguo problema de magnetismo en física. Entonces, encontrar la felicidad o el arreglo mejor para la mayoría de las personas es equivalente a encontrar un sistema de menor energía de ciertos materiales magnéticos. Andrés, ¿y qué te llevó a ti a hacer esta reflexión, a que esto esté publicado en una revista que finalmente toca temas de contingencia? ¿Por qué te llama la atención esta búsqueda tal vez de trasladar los grandes temas científicos o la reflexión que ustedes hacen y trabajo en esa área
a temas como tan cotidianos y tan sociales finalmente, porque uno sabe que en esto, detrás de todo lo que tenemos a nuestro alrededor, hay ciencia, pero tal vez en nuestras relaciones humanas nos cuesta más hacer ese vínculo. Yo te quiero decir que una de las cosas importantes para acercar la ciencia a la gente es que la gente se dé cuenta que los científicos no somos unos tipos que estamos en un Olimpo, gente extraña, sino que también nos juntamos a veces en un bar, unos científicos, a conversar sobre los problemas que tenemos. Y de pronto ocurre que uno de ellos cuenta el problema que tiene, que los hijos no los puede tener juntos, que la ex esposa no quiere cambiarle un fin de semana porque su pareja no puede tener ese fin de semana a los hijos y a su vez. Y entonces se hace la pregunta, ¿esto lo podemos resolver si hay buena voluntad? Y nos juntamos los 15.000 individuos que componen esta red. Entonces, bueno, nos reímos y conversamos y nos damos cuenta que hay un problema matemático que se puede plantear. Evidentemente alguien puede decir, bueno, pero esto es simplemente una sobresimplificación de las cosas. Pero bueno, así se empieza, así es la ciencia. Bueno, y de hecho, dentro de lo que tú planteas hay algo interesante que dice, si una teoría es muy distinta a la realidad, no es porque la teoría y la realidad sean cosas distintas, es porque la teoría es mala o incompleta. Por supuesto. Y eso se aplica finalmente también en el trabajo de la ciencia y podríamos decir en el día a día. A cualquier trabajo en la ciencia. Bueno, entonces, a las personas que quieran conocer más, que quieran participar, para que los volvamos a invitar, y aprovechando también en esta conversación de temas como, por ejemplo, el divorcio puede afectar y se puede hacer ahí una relación con la ciencia, vuélvenos a repetir entonces los horarios, los días en que van a estar con estas conferencias interesantes. Esto comienza el próximo lunes, o sea, mañana. Mañana a las 10 de la mañana con María Teresa Ruiz, y pueden ver el programa en c3.unap.cl, c3.unap.cl, ahí está todo el programa, lunes, martes y miércoles. Y el lunes en la noche a las 9 vamos a hacer una proyección de imágenes científicas sobre la fachada de la Moneda, la fachada que da a la Alameda, fachada sur. ¿Y esa proyección de qué se trata? Porque me parece interesante, sobre todo porque es al aire libre, es una buena actividad. Eso son fotos astronómicas y microscópicas, son bonitas, entonces le van a dar un poco de festividad a la ciencia, que después de todo es eso. Es una cosa que nos gusta, que nos hace felices, no solo para darnos una mejor vida, sino que nos apasiona por su belleza. Perfecto, bueno, y te queremos agradecer muchísimo también la posibilidad de conversar de estos temas que, como lo comentábamos, la idea obviamente es que estén y sean mucho más parte, y sobre todo para los más chicos una buena alternativa entonces de poder conocer más. Estoy seguro que no se van a arrepentir, así que vayan. Sí, y tampoco aburrir, que eso es lo... En absoluto. Es el prejuicio que se quiere cambiar. Bueno, gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias a ti. Vamos al corte, vamos a la pausa, ya volvemos.